La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal volvió a convertirse en el centro de la polémica tras lanzar fuertes críticas en contra del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, Cabal no solo arremetió contra el mandatario, a quien calificó de manera muy dura, sino que también salió en defensa de su colega de partido, la senadora Paloma Valencia, quien recientemente fue mencionada en uno de los mensajes del propio presidente, lo que generó revuelo en la opinión pública y dentro del Congreso de la República. La confrontación entre Petro y varios sectores de la oposición no es nueva, pero cada vez que se enciende el debate político en Colombia, las figuras más visibles del uribismo como María Fernanda Cabal no pierden la oportunidad de marcar posición con declaraciones contundentes que generan tanto respaldo como rechazo. El contexto de esta controversia se da en medio de un escenario político muy tenso, donde las decisiones del presidente Petro han generado divisiones profundas. La figura de Paloma Valencia ha estado expuesta en varias ocasiones, pero esta vez la mención hecha por el propio mandatario en uno de sus mensajes despertó la reacción inmediata de sus compañeros de bancada, quienes consideran que se trata de un intento de estigmatización y de ataque personal hacia la oposición. Fue ahí donde María Fernanda Cabal salió al paso para respaldar a Valencia, defendiendo no solo su papel como senadora, sino también lo que representa dentro del Congreso frente a las políticas del actual gobierno. En sus declaraciones, Cabal se mostró enfática al afirmar que Gustavo Petro representa un riesgo para la estabilidad del país, y utilizó términos muy duros para referirse a él, asegurando que Colombia está en manos de un psicópata. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, encendieron nuevamente el debate sobre los niveles de confrontación política que se están viviendo en el país. Para muchos, este tipo de afirmaciones elevan la polarización y ahondan la división entre los sectores que apoyan al presidente y aquellos que lo rechazan de manera frontal. Sin embargo, para los seguidores de Cabal, sus palabras son una muestra de valentía y de coherencia frente a lo que consideran un gobierno errático y perjudicial. La defensa hacia Paloma Valencia fue un punto central en la intervención de Cabal, pues dejó claro que no permitirá que se intente deslegitimar a su compañera por medio de ataques políticos disfrazados de señalamientos. Para la senadora, la estrategia de Petro consiste en desviar la atención de los problemas que enfrenta su administración lanzando acusaciones y mensajes que generan ruido en la opinión pública, pero que poco contribuyen a resolver la crisis en distintos sectores del país. Cabal advirtió que este tipo de actitudes del mandatario solo buscan crear cortinas de humo y mantener a la sociedad distraída de los verdaderos problemas. La confrontación política entre Gustavo Petro y figuras del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia refleja la fuerte disputa ideológica que atraviesa Colombia. Mientras el presidente defiende su agenda de cambios profundos en áreas como la transición energética, las reformas sociales y el modelo económico, sus opositores lo acusan de improvisar, de querer imponer políticas que afectan la estabilidad financiera y de buscar la confrontación constante como herramienta de gobierno. En este escenario, Cabal se ha posicionado como una de las voces más críticas, sin temor a usar palabras fuertes para advertir lo que, en su criterio, es el rumbo equivocado que ha tomado el país. En diferentes escenarios, la senadora Cabal ha insistido en que Gustavo Petro no está preparado para gobernar con responsabilidad y que sus decisiones están llevando a Colombia a una situación cada vez más compleja. Según ella, la inseguridad ha aumentado, la economía se encuentra en riesgo por la falta de confianza en la inversión extranjera y la polarización política está alcanzando niveles que dificultan cualquier posibilidad de consenso nacional. En ese marco, la mención directa a Paloma Valencia fue interpretada como un intento de intimidación hacia los opositores, lo que generó que Cabal levantara su voz de protesta con mayor fuerza. El debate en torno a las palabras de Cabal ha sido amplio. Analistas políticos señalan que aunque las declaraciones puedan parecer excesivas, también reflejan el nivel de frustración y oposición que ha generado la gestión de Petro en sectores conservadores y de derecha. Para sus críticos, la senadora incurre en un lenguaje que raya en lo irrespetuoso y que contribuye a deteriorar aún más la posibilidad de un diálogo democrático. Pero para quienes comparten su visión, se trata de la expresión de una verdad que debe ser dicha sin rodeos, pues consideran que el país necesita líderes capaces de señalar con claridad lo que está mal. La relación entre Gustavo Petro y el Centro Democrático siempre ha estado marcada por la confrontación. Desde su llegada al poder, el mandatario ha tenido que enfrentar un Congreso dividido, donde las bancadas de oposición han frenado varias de sus iniciativas y han cuestionado constantemente su manera de gobernar. En este contexto, senadores como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal han sido protagonistas permanentes de los debates más álgidos. Por eso, cualquier señalamiento directo del presidente hacia ellas genera inmediatamente una respuesta de alto calibre que se convierte en noticia nacional. La estrategia política de Cabal también está dirigida a consolidar su figura dentro del uribismo, pues se ha mostrado como una de las cartas más fuertes para liderar la oposición a Petro y, eventualmente,
proyectarse hacia escenarios de mayor protagonismo en el futuro político del país. Su estilo directo, confrontativo y sin filtros ha atraído a un sector del electorado que busca voces firmes frente al gobierno. Al mismo tiempo, este mismo estilo le ha valido fuertes críticas de sectores que consideran que su discurso exacerba la confrontación y reduce las posibilidades de construir consensos. No obstante, para Cabal, el papel de la oposición es precisamente el de señalar sin temor y mantener la vigilancia sobre las decisiones del Ejecutivo. En relación con Paloma Valencia, la senadora ha sido reconocida como una de las figuras con mayor capacidad de debate dentro del Congreso, con un estilo más técnico y jurídico en comparación con el discurso vehemente de Cabal. Esa complementariedad ha permitido que ambas se conviertan en referentes de la oposición, cada una con su propio sello. Por eso, el respaldo de Cabal frente a los señalamientos del presidente es también un mensaje de unidad dentro del Centro Democrático, un partido que en ocasiones ha enfrentado tensiones internas, pero que en este tipo de coyunturas busca mostrarse cohesionado frente al gobierno. Las declaraciones de María Fernanda Cabal no solo tienen repercusión en el ámbito político, sino también en la opinión pública. Sus palabras circulan ampliamente en redes sociales, donde recibe tanto mensajes de apoyo como de rechazo. Este fenómeno es una muestra de la polarización que vive el país, en la que cada declaración fuerte se convierte en tendencia y alimenta debates intensos en plataformas digitales. La figura de Petro también es objeto de constante escrutinio en redes, donde sus seguidores defienden con vehemencia sus políticas y sus críticos lo acusan de manipular la opinión y de gobernar a través de mensajes más que de acciones concretas. La situación actual en Colombia muestra un panorama donde el debate político se ha convertido en un campo de batalla permanente. La defensa de Paloma Valencia por parte de María Fernanda Cabal se suma a una larga lista de episodios en los que la oposición y el gobierno se enfrentan con acusaciones mutuas y con palabras cada vez más duras. Lo que queda en medio de esta confrontación es la preocupación de los ciudadanos, quienes observan cómo los líderes políticos gastan energías en ataques mientras los problemas estructurales del país parecen agravarse. Temas como la inseguridad, la inflación, la salud y la educación requieren consensos, pero en cambio se ven atravesados por un ambiente de polarización extrema. En este escenario, las voces como la de Cabal buscan posicionarse como referentes de oposición, pero también como un llamado de atención a la ciudadanía para que no permita que el rumbo del país quede en manos de decisiones que, a su juicio, son erradas. La senadora considera que Gustavo Petro actúa de manera peligrosa para el orden institucional y que su estilo de gobernar es una amenaza para la democracia. Por eso, no duda en utilizar calificativos fuertes, convencida de que su papel como opositora es alertar de lo que considera riesgos evidentes para Colombia. La defensa de Paloma Valencia fue solo un detonante más en esta dinámica de confrontación, que seguramente seguirá generando titulares y debates en los próximos meses. Lo que queda claro es que la política colombiana atraviesa un momento en el que el lenguaje fuerte y la confrontación directa se han vuelto la norma. La figura de Gustavo Petro como presidente y la de sus opositores como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia seguirán marcando la agenda pública, con episodios que se desarrollan tanto en el Congreso como en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cada declaración, cada mensaje y cada ataque se convierten en combustible para un debate que parece no tener fin, donde lo que está en juego no es solo la imagen de los protagonistas, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en la democracia misma. En conclusión, María Fernanda Cabal volvió a generar polémica al defender a Paloma Valencia y atacar con dureza al presidente Gustavo Petro, calificándolo de manera radical y provocando una nueva ola de discusiones sobre el tono del debate político en Colombia. Su estilo seguirá marcando la línea de la oposición, mientras que Petro continúa enfrentando las críticas de quienes lo acusan de gobernar con base en la confrontación. En medio de este panorama, el país sigue dividido, con ciudadanos que respaldan fervientemente a uno u otro lado, y con una democracia que se pone a prueba cada vez que la confrontación sustituye al diálogo. Si quieres seguir recibiendo más análisis y detalles sobre la actualidad política de Colombia y el mundo, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu comentario para compartir tu opinión. En Zona de Tensión.